¿Te has parado a leer la Biblia y te has dado cuenta de cosas de las que nadie habla? Eso es lo que le pasó a Xiomara María. La joven es hija de una familia católica muy practicante y muy devota de varios santos. Hablar sobre mensajes ocultos en la Biblia puede ser un tema fascinante y controvertido. Aquí tienes algunas ideas que Xiomara exploró en su grupo de estudio de la Biblia. Simbolismo y metáforas. La Biblia está llena de simbolismo y metáforas que a menudo se pasan por alto en la lectura superficial. Xiomara empezó a investigar y discutir cómo estos símbolos y metáforas pueden contener mensajes más profundos y significativos que van más allá de la narrativa literal. Descubrió que, por ejemplo, el uso del agua puede simbolizar la purificación o el renacimiento espiritual, mientras que la luz puede representar la verdad o la guía divina. El simbolismo y las metáforas en la Biblia son herramientas literarias utilizadas para transmitir verdades espirituales y conceptos abstractos de una manera accesible y significativa. Otro ejemplo es el simbolismo del árbol de la vida en el jardín del Edén. Puede representar la conexión entre la humanidad y la divinidad, mientras que el simbolismo del cordero sacrificial en el Antiguo Testamento prefigura el sacrificio redentor de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Estos símbolos y metáforas pueden ser interpretados de diversas maneras y pueden tener múltiples capas de significado que revelan verdades más profundas sobre la naturaleza humana y la relación con lo divino. Números en la Biblia. Los números tienen un significado simbólico en la Biblia y se utilizan de manera significativa en su texto. Por ejemplo, el número 7 se asocia con la perfección o la totalidad, mientras que el número 40 se asocia con la purificación y la preparación. Explorar el significado de estos números y cómo se utilizan en la Biblia le fascinó a Xiomara porque descubrió que es posible revelar mensajes ocultos. Su investigación le llevó a entender que los números tienen un significado simbólico en la Biblia y se utilizan de manera significativa en su texto. Por ejemplo, el número 7 se asocia comúnmente con la perfección o la totalidad, como en los 7 días de la creación. Del mismo modo, el número 40 se asocia con la purificación y la preparación, como en los 40 días y 40 noches del diluvio, en el relato de Noé. También descubrió que explorar el significado de estos números puede ayudar a revelar mensajes ocultos y temas recurrentes en la Biblia. Estos números se utilizan repetidamente en la Biblia para transmitir significados específicos y pueden ser interpretados como mensajes ocultos que revelan aspectos más profundos de la fe y la espiritualidad. Antes de seguir, si te está gustando este video, dale a like. Profecías y predicciones. La Biblia contiene numerosas profecías y predicciones sobre eventos futuros, algunos de los cuales pueden interpretarse de manera sorprendente. Algunos miembros del grupo de estudio de Xiomara insistieron en analizar cómo estas profecías se han cumplido a lo largo de la historia, o explorar interpretaciones alternativas sobre su significado y relevancia en el mundo actual. El grupo descubrió que la Biblia contiene numerosas profecías y predicciones sobre eventos futuros, algunos de los cuales pueden interpretarse de manera sorprendente. Por ejemplo, se dice que en el libro de Daniel se profetiza la caída de grandes imperios como Babilonia y Persia, así como la llegada de un reino eterno gobernado por Dios. Estas profecías pueden ser interpretadas de diversas maneras y a menudo se debaten sobre su autenticidad y relevancia en el contexto moderno. Algunos creyentes ven el cumplimiento de estas profecías como evidencia de la veracidad de la Biblia y la existencia de un poder divino que guía la historia humana. Mensajes codificados. Algunos estudiosos, como algunos miembros del grupo de estudio de la Biblia de Xiomara, que eran un poco paranoicos amantes de la criptografía, comenzaron a sugerir que la Biblia contiene mensajes codificados o cifrados que requieren un análisis más profundo para descubrir. Esto puede incluir patrones numéricos o lingüísticos que revelan información adicional o mensajes ocultos que no son evidentes a simple vista. Algunos estudiosos sugieren que la Biblia contiene mensajes codificados o cifrados que requieren un análisis más profundo para descubrir. Estos mensajes pueden tomar la forma de patrones numéricos, acrósticos o incluso lenguaje simbólico,
que revela información adicional o mensajes ocultos que no son evidentes a simple vista. Por ejemplo, el código de la Biblia es una teoría que sugiere que hay mensajes secretos incrustados en el texto bíblico que revelan eventos históricos y detalles de la vida de personas famosas. Sin embargo, estas interpretaciones suelen ser objeto de controversia y escepticismo entre los estudiosos bíblicos. Teorías de la conspiración. Existen teorías de la conspiración que sugieren que la Biblia contiene secretos o conocimientos ocultos que han sido suprimidos o malinterpretados a lo largo del tiempo. Algunas de estas teorías involucran sociedades secretas, agendas políticas o la ocultación de información por parte de instituciones religiosas. Estas teorías pueden ser objeto de especulación y debate, aunque la mayoría carece de evidencia sólida. Algunos miembros del grupo de estudio de la Biblia de Xiomara, amantes de las conspiraciones, empezaron a explorar por su cuenta algunas de estas teorías y discutir su validez o especular sobre qué podría estar detrás de ellas. Estas teorías a menudo implican sociedades secretas, agendas políticas o la ocultación de información por parte de instituciones religiosas. Por ejemplo, algunas teorías sugieren que la Iglesia Católica ha ocultado información sobre los verdaderos orígenes del cristianismo o sobre la existencia de documentos antiguos que contradicen la narrativa bíblica tradicional. Estas teorías son controvertidas y carecen en su mayoría de evidencia sólida, pero pueden ser objeto de especulación y debate entre aquellos que buscan descubrir la verdad detrás de la Biblia y sus enseñanzas. Contexto cultural y histórico. Para comprender completamente los mensajes ocultos en la Biblia, es importante considerar el contexto cultural y histórico en el que fue escrita. Xiomara empezó a investigar cómo las creencias y prácticas de las culturas antiguas influyeron en la redacción de la Biblia y cómo esto puede afectar la interpretación de sus mensajes. Para comprender completamente los mensajes ocultos en la Biblia, Xiomara entendió que es importante considerar el contexto cultural y histórico en el que fue escrita. Esto incluye entender las creencias y prácticas de las culturas antiguas que influyeron en la redacción de la Biblia, así como el contexto histórico de los eventos y personajes bíblicos. Explorar este contexto puede ayudar a arrojar luz sobre la interpretación de los textos bíblicos y los mensajes ocultos que puedan contener. Por ejemplo, entender las prácticas religiosas y los mitos de las culturas antiguas del Cercano Oriente puede arrojar luz sobre la interpretación de los relatos bíblicos sobre la creación del mundo o los relatos del Éxodo. El contexto histórico también puede ayudar a explicar las motivaciones y circunstancias detrás de la escritura de ciertos libros o pasajes bíblicos, lo que puede enriquecer nuestra comprensión de su significado y relevancia en el mundo antiguo y moderno. Interpretaciones alternativas. Además de las interpretaciones tradicionales de la Biblia, Xiomara logró descubrir que existen numerosas interpretaciones alternativas que ofrecen perspectivas diferentes sobre su significado y mensajes ocultos. Estas interpretaciones pueden provenir de diversas tradiciones religiosas, escuelas de pensamiento filosófico o análisis crítico de los textos bíblicos. Por ejemplo, la teología feminista examina la Biblia desde una perspectiva de género, destacando las experiencias y perspectivas de las mujeres en los relatos bíblicos y buscando interpretaciones que promuevan la igualdad y la justicia de género. Del mismo modo, la teología liberacionista interpreta la Biblia desde una lente de justicia social, enfocándose en los temas de opresión y liberación en los textos bíblicos y aplicándolos al contexto de la lucha por la justicia y la equidad en la sociedad moderna. Explorar estas interpretaciones menos conocidas puede ampliar nuestra comprensión de la Biblia y fomentar un diálogo intercultural e interreligioso más rico y diverso. Al abordar estos temas, es importante mantener una mente abierta y estar dispuesto a considerar diferentes puntos de vista, ya que la interpretación de la Biblia y sus mensajes ocultos puede ser subjetiva y variar según las creencias y perspectivas individuales. Si te ha gustado este video y te interesan todos los temas relacionados con la espiritualidad, suscríbete para mantenerte actualizado con todo el material que subimos a nuestro canal.